Bueno, yo a esta pregunta que parece de entrada muy sencilla, pues tengo que pensar cómo responder, pero la cosa no es tan compleja. Sí, en moda, como bueno, y en la industria textil entera, últimamente sí que hay mucha innovación, sobre todo en campo de materiales, porque de hecho los próximos 10 años la industria textil va a cambiar brutalmente, no solo la industria textil, sino todas las industrias, en el sentido de intentar a moverse de un modelo que ya se está, entre comillas, agotando y que todos conocemos como modelo lineal de producción, que es diseñar, producir y después, pues, después de final de uso, pues ya no se usa y así perdemos muchísimos recursos, porque ahora ya domina otra filosofía, que ningún residuo no es residuo, sino una fuente de nueva materia prima que se tiene que elaborar, y eso es lo que todos más o menos llamamos sostenibilidad en textil. Aunque, si me permite, sostenibilidad es una palabra bastante compleja y lo que dice en inglés es tricky, porque incluye varios aspectos que como son sociales, económicos y también del entorno, es decir, del ambiente. Es decir, está bien que tengamos otras tecnologías alternativas que son más sostenibles en varios sentidos de esta palabra, pero también tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, sobre todo en campo de textil e industria de moda, ha habido casos de abusos, incluso de abuso de la gente de menor edad en el trabajo y las condiciones de trabajo, y también eso entra digamos, en concepto de sostenibilidad. Por otro lado, sostenibilidad y desarrollo de nuevos productos a base de sostenibilidad también puede que los productos nuevos a base de sostenibilidad sean más caros. Y eso, desde un aspecto de un empresario, de una empresa, quizás no es del todo bien, porque si no tienen beneficio para ellos, la tecnología no es sostenible. Qué curioso, hablamos de sostenibilidad y para un empresario una nueva tecnología puede ser no sostenible porque no le da beneficio. Entonces yo creo que la pregunta es bastante compleja e incluye mucho más de producción y de distribución de nuevos productos, materiales, la cadena de obtención de estos materiales y sobre todo aquello que todos sabemos y conocemos como closed loop, porque claro, no es solo de material, sino también de cadena de valor de toda la producción. Yo diría que no es un error, lo que pasa que no es todo. No nos podemos limitar solo a materiales, porque sí es verdad, cuando desde aspecto por ejemplo, de un consumidor o un distribuidor, pues el material es lo que le interesa mucho. Entonces, en sentido y concepto de sostenibilidad, sí, también se refiere a material, pero no se limita solo a material, sino toda la cadena de producción. Por ejemplo, en sector de moda, a partir de un material, pues tenemos que hacer un producto, por ejemplo, una prenda o lo que sea. Y lo que he dicho antes, se insiste en toda la cadena de valor, que tiene que ser sostenible desde la entrada hasta digamos, venta de un producto y además posteriormente de su uso. Ahora mismo, como he dicho antes, tenemos un modelo que se llama lineal, que de hecho no ha tenido mucha conexión con la vida posterior de una prenda o de un producto textil, incluso de una prenda, digamos, de moda, porque se ha optado por un concepto que yo no soy partidario de este concepto ya últimos 30 años, pero era dominante, que es, bueno, hacer productos incluso de baja calidad, pero venderlo mucho, porque lo que importaba mucho era esto, pues ganar, digamos, beneficios y a base de estos beneficios también invertir una parte en desarrollo de nuevos materiales. Lo que pasa que creo que ahora la conciencia de la gente, incluso los consumidores, está cambiando mucho. Un consumidor promedio del siglo XXI, sobre todo hablando de la gente joven que ahora tiene 20 y pico años, están cambiando y de hecho se han hecho varios estudios a nivel europeo, por ejemplo otros en UK, hablando del hecho de que de los nuevos consumidores están bastante más conscientes de la influencia y de la importancia de sostenibilidad en textil y que son incluso preparados y listos para pagar más para un producto donde sí que hay una sostenibilidad. Yo creo que desde el concepto hasta que lleguemos a un
concepto de sostenibilidad, limitándonos en textil, y para que no se entienda mal, no somos los únicos, entre comillas, malos en textil. De hecho, todas otras industrias también pelean con el mismo problema. Y yo creo que vamos a pasar por un periodo que es más orientado a lo que se llama traceabilidad y reciclaje, que también, a pesar de que pensemos que se recicla mucho en campo de textil y generalmente, también hay unos estudios muy serios que solo entre 10 y 15% del material textil o material en general, digamos, se recicla. Entonces allí también hay mucho espacio para avanzar y mejorar, y yo creo que en los próximos 5 o 10 años el mayor esfuerzo y avance se hará en reciclaje y trazabilidad, es decir, saber de dónde ha venido un producto y qué fase tuvo que pasar, qué compuestos químicos y acabados textiles tuvo que pasar, en sentido de saber si lleva y cuánto y bajo qué condiciones compuestos químicos que son, digamos, un poco peligrosos en el sentido de entorno y de ambiente, y también cómo influyen a la durabilidad de un producto. Creo que eso es la siguiente fase, aunque mi opinión, si alguien me preguntara sobre el reciclaje, yo allí lo que puedo decir es lo que dicen los expertos en el campo. Hay un profesor, para no hacer digamos, la propaganda de Massachusetts Institute of Technology, que está diciendo que el reciclaje es necesario, pero no nos va a aportar mucho en concepto general de sostenibilidad, porque al final estamos reciclando plástico. Claro, yo quizás debería ahora entrar en el campo más técnico, que creo que está fuera de esta entrevista, porque claro, también tenemos que saber que en el textil usamos varios tipos de materiales, como son materiales naturales o de origen natural, y también materiales que son sintéticos, tipo poliéster, poliamida, poliacrilonitri, polipropileno y muchos más. Bueno, en sentido de que cualquier cosa que nos pueda aportar una nueva vida a un producto que previamente se ha usado, va bien. Es que, claro, nos da oportunidad de reusar, digamos, estos recursos, porque, claro, lo peor es, claro, tirar un producto y no aprovechar la posibilidad de que este residuo quizás nos puede dar la posibilidad de ser y tener otra vida. Lo que pasa que mayoritariamente en textil, lo que comentas de poliéster, además, sí, y algodón orgánico, son un avance comparado con lo que estábamos haciendo antes, pero aún así el algodón orgánico nos ocupa mucha tierra para poder sembrar y usar el algodón para hacer productos. Sí es verdad que comparado con algodón, digamos, natural, pues no se usan herbicidas y compuestos, digamos, tóxicos durante su producción, pero aún así unas investigaciones muy serias están hablando de que lo que nos preocupa no es incluso tanto que se usa durante su crecimiento y producción, sino cuánta tierra ocupa, porque la tierra tiene una capacidad y puede soportar tantos miles de millones de la gente, y que vamos a tener problema incluso en este sentido, y que no nos podemos permitir a usar tanta tierra para sembrar, digamos, algodón, aunque sea orgánico. Lo de poliéster reciclado claro, es un avance. De hecho, ahora mismo estamos viendo una expansión de los productos. Si, por ejemplo, entramos en cualquier tienda o un centro comercial grande tipo el Corte Inglés, cada prenda ahora contiene un porcentaje bajo de poliéster reciclado. ¿Qué pasa con poliéster reciclado? Al final, tal como han dicho aquel aspecto que no quería nombrar, pues al final es otro plástico. Sí, lo usamos más veces, la vida es más prolongada, pero al final es un producto de origen petróleo y que no lo queremos en un futuro. Además, el problema con poliéster reciclado es que con el número de ciclos de reciclaje va perdiendo sus propiedades. Sus propiedades no se pueden comparar con el poliéster de origen, digamos, cero como materia prima, y entonces a partir de X reciclado se tiene que mezclar otra vez con poliéster, digamos, virgen. Y eso también significa mucho en sentido de, digamos, de sostenibilidad. Entonces, a la pregunta esta yo iría más allá. No digo que eso será ahora instantáneo, tampoco puedo decir
cuándo va a pasar, porque creo que vivimos en una época que nadie ya puede decir a partir de tal año pues la cosa cambia, pero sí que hay una intención de cambiar y eso iría más, digamos, a los productos que son lo que ingleses llaman bio-based o de origen biobasado, que tienen su biodegradabilidad, es decir, que se pueden reciclar hasta incluso llegar a ser compostable, que ya una cosa más allá. El compostable es muy importante porque como resultado de un proceso de composición, no es que no queda nada, sino obtenemos una nueva materia prima, un residuo que se puede posteriormente usar para, digamos, producir, por ejemplo, nuevos hilos. De hecho, en este campo hay muchísimos avances ya. Europa sí que está avanzando mucho gracias a soporte, digamos, de las empresas que también optan por el concepto de la economía circular y sostenibilidad en textil. Por ejemplo, en Alemania sí que se ha avanzado bastante, donde, por ejemplo, 75% del textil se está recopilando y reciclando de una u otra manera. Y también hay muchos avances de buscar alternativas al algodón, que pasan por un proceso de convertir residuos, incluso no tienen que ser solo textiles, sino, por ejemplo, de agricultura, usarles como una entrada muy valuable como materia prima y convertir en hilos. Y de estos hilos, pues eso nos permitía, si son biodegradables y más compostables, pues hacer una circularidad en campo de obtención de diferentes materiales, porque como sabéis, la materia prima, entre comillas, para tejer o tener unos tejidos son hilos. Y hay bastante avance en este campo. Yo creo que es una idea que es muy interesante. De hecho, yo creo que, por ejemplo, lo que sí ahora mismo muchos empresarios se piensan, si el cambio en el moda, en la industria textil, digamos, de economía lineal a economía circular, será favorable en sentido de ganar beneficio, porque claro, muchos ya saben que llegar a tener un producto que es más sostenible y hecho usando el concepto, digamos, de la economía circular es bastante más complejo y tiene que vigilar y cuidar muchísimos aspectos y eso significa que esta producción saldrá más cara. Entonces, yo creo que podemos poner algún ejemplo. Por ejemplo, la empresa Patagonia es un claro ejemplo de una empresa que sí que ha optado ya mucho antes de concepto de economía circular y de sostenibilidad, que incluso ha pasado la vida útil de sus materiales o prendas que están vendiendo al consumidor, pues ofrecen el servicio de, digamos, reunir o devolver el producto, incluso ellos ofrecen el servicio de reparar. También se trabaja mucho digamos, en la tecnología de hacer producción de unas prendas o materiales textiles que después se pueden desemblar muy fácil, es decir, que después el proceso de reciclaje o reutilizaje, mejor dicho, sea más fácil. Entonces, sí, sería muy bueno, pero yo creo que al final el consumidor consume lo que se le ofrece, mayoritariamente, porque claro, no podemos decir que la mayor parte de los consumidores tiene suficientemente alto nivel de conocimiento técnico o incluso experiencia, pero sí que tiene una conciencia por varios medios y cada vez más de que con el modelo que estamos haciendo ahora, que también se llama Rapid Fashion, digamos, la moda barata, que no es un concepto que a largo plazo nos va a beneficiar. Y ellos son conscientes de esto y cuando se les ofrezcan alternativas explicando bien ventajas que estamos aportando y con el aumento de la conciencia de un consumidor promedio, creo que en un futuro eso sería un concepto muy real. Yo diría que cada uno por separado y todos conjuntamente son muy importantes, porque si vamos a separarnos y no trabajar como un equipo, no vamos a llegar al objetivo final, porque claro, una cosa es que los investigadores están investigando, de hecho,
Yo personalmente, basado en mi experiencia previa académica trabajando en la Universidad de Belgrado como profesor catedrático, desde el primer día de mi carrera, por mi propia voluntad y por la posibilidad de elegir con qué quiero trabajar, siempre he trabajado con fibras naturales. Porque para mí el concepto de sostenibilidad también es que yo uso un producto que dura más tiempo. Si dura más tiempo, eso significa que el impacto negativo que puede dar mi producto es menor. Pero claro, también eso contradice un poco con el concepto de fast fashion y con el concepto de que también eso es un negocio, y si negocio pues no sale o no da el efecto positivo, pues no es un negocio y las compañías cierran. De hecho, lamentablemente yo conozco muchísimos emprendedores que ya hace tiempo, hace años, por no decir muchos, pero hace 10 años, por ejemplo, empezaron a invertir mucho en concepto de la economía circular, en producto textil que es sostenible, pero tuvieron que cerrar porque no podían aguantar ni competir, digamos, con la competencia que no les obligaba, digamos, como no están obligados a pasar a la sostenibilidad y como eso da más beneficio, pues ellos tuvieron que cerrar. Pero yo creo que ahora, porque no es solo cosa nuestra, de los investigadores, de los productores de materiales, de la gente que trabaja en industria textil, de servicio de venta, de postventa, todos ya estamos conscientes de que el modelo que estamos usando a largo plazo no podemos aplicar más, porque además los recursos son muy limitados, cada vez menos, y tenemos que buscar alternativas. Lo que falta de momento es también, y que es un poco curioso, pues también un paso legislativo que de una u otra manera obliga a pasarse a este concepto, porque por mí, humildemente, mi opinión ya personal es que al final, no solo en campo de textil, pero en el mundo empresarial, al final, hasta que no se, entre comillas, obliga a pasar al modelo e innovar e invertir dinero, pues se sigue con lo que da beneficio, que también es bastante razonable. La Comisión Europea precisamente lo que tiene que intervenir es eso, pues hacer una legislación clara, poner unas normas, dar unas indicaciones, hacer un roadmap, cómo se tiene que hacer y por dónde tiene que pasarse. Y de hecho, aparte de abrir convocatorias de investigación que ya existen en los últimos años, en sentido de buscar precisamente nosotros como Eurecat y la unidad de tejidos funcionales, estamos participando, por no decir tener un rol bastante importante en varios proyectos europeos, entre ellos uno con acrónimo HIRVER, donde trabajamos con bastantes socios y partners en sentido de ofrecer alternativas básicamente a algodón y a poliéster, porque en campo de textil seguro que cualquier persona que trabaja en campo de textil sabe que hoy mismo las dos fibras más dominantes en industria textil son algodón como representante de fibras naturales y poliéster como una fibra, digamos, artificial, digamos, o sintética a base de petróleo, o también, como a veces le quieren llamar, una fibra plástica, y entonces se trabaja en alternativas a los dos materiales, pasando por sus propiedades, porque claro, cuando me preguntabas por dónde va la investigación, sí, se hacen bastantes avances, pero el mayor problema es que, claro, no es solo cambiar, digamos, un material por el otro, sino también la industria textil tradicional tiene unos requerimientos en cada campo, en materiales, en acabados, qué funcionalidades cada producto tiene que cumplir y cómo podemos encontrar alternativas sostenibles que también pueden llegar a estos requerimientos. De momento eso no es nada fácil, sí que hay muchos recursos, por ejemplo, nosotros trabajamos en este proyecto con PLA, el ácido poliláctico, pero es bastante factible en sentido, se puede tejer, se pueden producir tejidos, pero aún así tiene varios inconvenientes comparado con poliéster, sobre todo pasando por el precio y por su inestabilidad termal, que es muy importante en caso de textil, porque claro, entonces se tiene que invertir mucha más investigación hasta llegar a unas propiedades. Y también con el cambio, este cambio hacia nuevos materiales y nuevas, digamos, tecnologías sostenibles, también lo que faltaría y donde la Unión Europea puede
aportar mucho es pues poner ¿cómo llamarlo? Un frame o digamos, unas normas, incluso haciendo nuevas normas y nuevos test para este material nuevo, que claro tiene diferencias comparado con material convencional. Aparte, y es muy importante mencionarlo, creo que la Unión Europea ya todo este año está trabajando. De hecho, hace unos años Unión Europea pues, ha puesto un documento muy importante, pero no solo para textil, que se llama Circular Economy Action Plan, que era para todas las industrias, pero este año, de hecho todo este año se está haciendo mucho en diferentes industrias, entre otras pues en textil también, y os puedo informar que se previene que el documento está ya público, que cada institución, empresa, organizaciones de investigación, policy makers, quien quiera y quien puede contribuir, pues puede poner sus preguntas o sus contribuciones, pero el año que viene, sobre el marzo, algo así, se tiene que aceptar ya al nivel de Unión Europea un documento que se llama European Union Strategy for Sustainable Textiles. Es decir, ello ya es OCVIR, ya es una cosa muy importante, porque se piensa que, entre otras cosas, en este documento claramente se pone que industria textil tiene que pasarse en los próximos 10 años, digamos, al modelo circular y dejar ya el modelo lineal. Eso no quiere decir que eso va a ocurrir. Yo personalmente no creo que va a ocurrir en tan poco tiempo y que necesitaremos más tiempo, pero insisto, una vez aceptado por todas las autoridades, es que no hay otra. Todos vamos a seguir el mismo camino y también Unión Europea cada vez más abre las convocatorias, por ejemplo, para bio-based plastics, bio-based textiles, materiales reciclables, biodegradables y todo aquello. Perdona, y una cosa muy importante, porque también al nivel europeo hay dos organizaciones textiles muy importantes. Una que es Euratex o Euratex, depende cómo se pronuncia, que es una confederación textil, y hay otro que es European Textile Platform. Las dos, de hecho, son muy importantes porque tienen enlaces y colaboración estrecha con autoridades de Unión Europea, y de hecho ellos de alguna manera están formando, digamos, los documentos, las estrategias, policies y todo esto que está relacionado con textil y que después al nivel europeo se va a seguir. Bueno, la verdad, primero te quiero agradecer a esta pregunta, porque claro, es que sí, es verdad, siempre se ha pensado que textil es una materia blanda, por no decir algo más peligroso, y como no quiero que digamos, la entrevista esta al final sale con unas quejas, pero la verdad el material textil siempre se ha considerado, incluso al nivel de investigación, como un material, por no ofender a nadie, pero como de segunda clase, que es muy lejos de realidad. Y yo personalmente diría que todo es al revés, que el material textil es tan complejo que no es por ejemplo, hablando de materiales textiles en forma de tejido, no es una superficie ni lisa ni compacta como si, por ejemplo, está esta mesa de madera donde estoy puesto. Y entonces esto, en sentido de investigación, es mucho más complejo. De hecho, el textil es muy complejo. De hecho, la industria textil siempre ha sido vanguardista en sentido de innovación, siempre ha luchado a cómo minimizar el uso de, digamos, compuestos químicos peligrosos, cómo tratar aguas residuales, pero sí, es verdad, tampoco no podemos decir lo que es verdad, que todas las investigaciones importantes están diciendo que ahora mismo la industria textil es una entre las más, entre comillas, peligrosas en sentido de contenido de materias que se están usando, sobre todo en tintura. Pero claro, como nos dedicamos básicamente en esta entrevista, digamos, sobre la moda, la tintura, el color, pues significa mucho en moda, en fashion sobre todo. Entonces, claro, también es verdad que se usan algunos colorantes que no son buenos, pero también se está investigando mucho en aplicar colorantes de tipo de origen bio, que no necesitan ningún compuesto químico. Se avanza mucho, pero tal como he dicho varias veces, todavía falta mucho para decir, mira, ya está todo resuelto. También lo que me gustaría decir, aunque no es directamente correlacionado con esta pregunta,
que hablando del modelo de economía lineal y pasándose al modelo circular en industria textil, también es muy importante mencionar que eso también trae una cosa bastante novedosa, que curiosamente también viene con los tiempos duros que estamos viviendo en pandemia. Ahora se ha abierto otra discusión que, como todos sabemos, claro, la industria textil se ha movido mucho del concepto nacional a transnacional o, digamos, mundial, que la mayor parte de la fase de producción está fuera, por ejemplo, de España, en este caso. Y el concepto de la economía circular, pues nos está otra vez volviendo al concepto de que la industria tiene que estar al nivel nacional, porque claro, si tenemos residuos que vamos a usar como materia prima para producir una nueva cosa para el uso textil, eso significaría que estos residuos tenemos que buscar afuera o incluso transportarlo afuera, y eso es un gasto enorme. Entonces, también el concepto circular, de hecho, se asocia mucho más con, digamos, uso de recursos al nivel nacional. Y personalmente yo creo que eso es muy importante, y yo diría positivo, si alguien me preguntara a mí, es positivo porque yo creo que en el concepto de que Europa tiene que seguir su propio camino en campo de textil, es decir, tener toda la producción al su territorio, porque ya está claro que el concepto anterior que dominaba la economía circular y pasándose a otros países, sobre todo en Asia y África, porque se permitía y allí las reglas y legislativa de uso de compuestos peligrosos no ha sido tan elevada, pero eso va a cambiar. Entonces, claro, también tenemos que pensar de que aparte de tener conocimiento alto, tenemos que tener esta conciencia de que el producto a nivel nacional se genera aquí y todos los beneficios que se pueden sacar pues se quedan al nivel, digamos, nacional o territorio europeo. A ver, tengo que ser optimista y desde el punto profesional decir que sí, y seguro que sí, pero no me atrevería a decir cuándo. De momento, tal como he dicho, vamos mejorando. Por ejemplo, hay mucha iniciativa de, por ejemplo, usar la ropa no 6 meses, sino cuando no quieres usarla, pues pasarla a otro, abriendo un second-hand shop, por ejemplo, o reutilizarlo, porque hay muchos productos que se pueden reutilizar y así prolongarse su vida útil. También, también se habla mucho, por ejemplo, hay estudios muy, muy interesantes que, claro, engloban más aspectos que son, al menos en mi caso, profesionales, como tipo de la inteligencia emocional, la capacidad emocional de la gente, a ver, la forma como viven su vida a veces les empuja a comprar por comprar, al nivel emocional para sentirse bien. Y hay unos datos muy sorprendentes, al menos para mí, que están hechos de las organizaciones muy importantes en que puedes confiar y que dicen que hay, digamos, unos 30% de compra impulsiva. Es decir, comprando algo que realmente no lo necesitas, pero te sientas bien tenerlo. Entonces yo creo que también esto tenemos que cambiar en sentido de que no compras y lo que llaman una compra inteligente. Cómprate aquello que la verdad te sirve y no compras algo que acaba en tu armario y no sirve para nada y solo provoca problemas. O si no lo quieres usar, pásala a otra gente que lo va a usar. Porque todas estas medidas, aunque sean pocas y pequeñas, contribuyen a la sostenibilidad, contribuyen a un uso de recursos más óptimo y al final nos llevan a todos al concepto de circularidad y lo que tú comentabas, cuándo, eso ya veremos. Personalmente, está seguro que vamos en este campo, pero cuándo llegará no me atrevería a decir porque seguro que me voy a equivocar y quien diga que no, creo que también no está seguro.